En Aragón Radio, Historia de Aragón, con Sergio Martínez y Santiago Navascués. Proyectado y construido en la segunda mitad del siglo XVIII y siendo fruto del espíritu de la Ilustración europea, el Canal Imperial de Aragón no fue solo uno de los proyectos de ingeniería más ambiciosos de Aragón y de España en su tiempo, sino de toda Europa. Un canal que nunca llegó a completarse y cuya finalidad fue y es muy diferente a la original, pero que nos lleva a un viaje por la historia que nos enseña las grandes transformaciones que la sociedad aragonesa estaba viviendo en aquellos momentos, de la mano de figuras clave como el Conde de Aranda y Ramón Pignatelli. ¿Cómo fue su construcción y la importancia transformadora que tuvo? ¿Quién era Ramón Pignatelli y por qué dirigió él las obras? Soy Sergio Martínez, en la técnica está Ana Vázquez y te doy la bienvenida a este viaje por la historia de Aragón en Aragón Radio. Historia de Aragón. Regresamos a la era de la Ilustración y a ese siglo de las luces, como también se le llegó a llamar, para conocer mejor la enorme impronta que dejó hasta nuestros días uno de los mayores proyectos nacidos de ese movimiento cultural e intelectual europeo. Y es que el Canal Imperial de Aragón supuso un gran cambio para un amplio territorio de Aragón y también de la Ribera de Navarra, incluso a pesar de no completarse y de acabar teniendo una finalidad pues muy diferente a la que estaba pensada en su origen. Este episodio no solo vamos a dedicar a la historia de la construcción del canal, sino que vamos a aprovechar para conocer un poco mejor cómo era ese Aragón que ya no era reino, así como los intentos de algunas figuras de la oligarquía aragonesa de buscar una mayor influencia en la corte madrileña por parte de Aragón. Un viaje sin duda apasionante que seguro que depara más de una sorpresa histórica. Y para hablar de todo ello, me acompaña como siempre el doctor en Historia Santiago Navascués. Bienvenido, Santiago. Hola a todos, queridos oyentes. Un programa diferente, ¿no? En el que está ambientado en el siglo XVIII, ¿no? Que es un siglo que parece un poco como una balsa de aceite en Europa, en la que apenas hay guerras después de la famosa guerra de sucesión, ¿no? A principios del siglo. Pero que están ocurriendo muchas cosas, ¿no? Muchos cambios sociales. Es un siglo pues clave, ¿no? Se crean las bases de lo que serán las revoluciones posteriores. Claro, por eso mismo. La crisis, ¿no?, del antiguo régimen. Con los profundos cambios sociales que hay, que luego va a dar lugar a revoluciones que, bueno, van a cambiar el mundo de arriba abajo, ¿no? Sí, sí. Y todo eso se va cociendo en estos siglos. Y el Canal Imperial de Aragón pues fue construido pues dentro de ese marco, ¿no? De ese marco de cambios sociales, de cambios de mentalidad, de intentar mejorar la economía, intentar mejorar la calidad de vida de la gente. Sí. Luego hablaremos un poquito de ello, sí, de esos ideales de la Ilustración y cómo se desarrollan en España y en ese Aragón del siglo XVIII. Hablabas además, bueno, que ese siglo XVIII sí que parece más tranquilo y tal. Realmente hubo tortas a mansalva. Lo que pasa es que nos quedamos ya con la Revolución Francesa a finales y a principios la Guerra de Sucesión Española y como que se nos olvida, pero hubo guerras a tutiplén. Hombre, en comparación, si lo comparamos con lo que antecede con el siglo XVII, hombre, desde luego, los siglos XVI, la Guerra de los 30 años, todas las movidas, sí. Como una especie de relativa calma, bueno, al menos en Europa occidental. Hay 3 guerras de sucesión por ahí, la española, la polaca y la austriaca, que son bastante... Sí. Pero bueno, yo que sé, que eso ya lo mencionaremos de todas formas, porque al final todo esto afectará, quieras que no, a lo que ya será España, al propio Aragón. Lo vamos a ir comentando a lo largo del programa, pero eso es una época muy chula.
que además no se le suele hacer en España, al menos no se le suele hacer demasiado caso, porque pasamos ya directamente de los Austrias a como que parece que no se le hace mucho caso. Eso, por ejemplo, se ve en el recreacionismo histórico. En España, que hemos sido un poquito más por detrás quizás de otros países europeos o de Estados Unidos, por ejemplo, aunque en estos últimos años nos hemos puesto bastante las pilas con grupos muy buenos. Si nos damos cuenta, la mayor parte de grupos recreadores son de la antigüedad, de la antigua Roma, o íberos y celtíberos y cosas así. Luego pasamos a época medieval y después ya a época napoleónica. Y también los tercios. Siglo XVIII hay, pero no es tan potente. Hay como ejemplo, por ejemplo, para la redundancia, ¿no? Que aquí, por ejemplo, en Zaragoza se hace cada 2 años la recreación de los sitios, época napoleónica, mientras que, por ejemplo, en 2010 se hizo una recreación sobre la batalla de Zaragoza de los Montes de Toledo de 1710 durante la Guerra de Sucesión Española, y ya está, no se ha vuelto a hacer nada al respecto. Es una época del siglo XVIII que pasa un poco, por la que se pasa siempre un poco de puntillas. Al menos aquí en España, sí. Y no solo en historia, o sea, también, por ejemplo, en literatura. Ajá. O sea, parece que el siglo XVIII pues sea un poco de como había de estado relleno, el siglo de oro, que se le medio. dice de las letras, ¿no? Sí. El siglo XVI y parte del XVII, pues bueno. Sí, y ya está, y hay unos cambios sociales y de mentalidad muy profundos. Ahora hablaremos de ello, pero Estamos bueno. haciendo cosas muy interesantes Sí, en sí. este siglo. Nos vamos pues a este viaje dieciochesco, como me gusta esa palabra, dieciochesco, para conocer un poquito más esta época apasionante de la historia a cuyo amparo se llevó a cabo esta gran obra de ingeniería. Un proyecto que realmente se anhelaba desde hacía ya tiempo, o al menos en parte, como ahora veremos, ¿no? Porque hablaremos un poquito de los precedentes de este canal imperial, que aún a muchos seguro que os suena. Pero tenemos que dar ese contexto histórico del Aragón que nos encontramos en esa segunda mitad del siglo XVIII, cuando empieza a coger fuerza pues la idea de la construcción de este canal, llevándose finalmente a cabo buena parte de él, ¿no? Esta historia se inicia a inicios de ese mismo siglo, momento en el que se produce en los diferentes estados que componían la monarquía hispánica un cambio dinástico con la muerte, el 1 de noviembre del año 1700, de Carlos II de Habsburgo, sin descendencia, mal llamado el hechizado, ¿no? Porque ni fue tan hechizado, ni su reinado fue tan decadente, ni mucho menos. Bueno, pues ¿qué es lo que ocurre en ese momento, Santiago? Pues que ante la ausencia de herederos, pues este señor Carlos II acabó nombrando poco antes de morir a Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV de Francia, como heredero, quien de hecho llevaba siendo Luis XIV de Francia, llevaba siendo durante décadas el mayor enemigo de un imperio en crisis. De España, de la monarquía hispánica, ¿no? Sí, que ya no era la primera potencia mundial como había sido durante siglo y medio hasta más o menos mediados del siglo XVII, pero que seguía teniendo un enorme poder e influencia. Claro. Pues van y pues este Carlos II de Habsburgo nombra como heredero de sus territorios, ¿no?, al nieto de Luis XIV de Francia, el archienemigo de ese imperio, ¿no? Sí. Que estaba en crisis. También es verdad que previamente había nombrado a un otro heredero, a Leopoldo, por ejemplo, de Baviera, si no recuerdo mal, que se muere, que acaba falleciendo unos años antes, pero al final es la solución de emergencia, ¿no? Sí, hay un follón ahí los años previos a su muerte, en el que no vamos a entrar. No, porque si no nos desviaríamos demasiado. Lo que principalmente lo que se buscó con este nombramiento de Carlos II, con este Felipe de Anjou como heredero, se buscó así frenar esos ataques franceses, nombrando a alguien de la Casa de Borbón como heredero, ¿no? Pero a la postre, eso también conformó una serie de alianzas internacionales que no querían que las dos potencias más importantes a nivel europeo en ese momento, es decir, lo que sería la monarquía hispánica y Francia, pues tuvieran esos lazos dinásticos e incluso intentar evitar ese peligro de que llegaran a unirse bajo una misma cabeza. O sea, que un mismo monarca fuera soberano a la vez de Francia y de todos los territorios de esa monarquía hispánica y de su extensísimo imperio. Imagínate, eso habría sido, algo tremendo, ¿no? Y bueno, pues de ahí vendrá, claro, de todas estas alianzas, de ahí vendrá el estallido de la famosa Guerra de Sucesión Española, que oficialmente duró en lo que fue su escala internacional hasta el año 1713, con esos varios tratados como el de Utrecht, que quizás es el más famoso, ¿no? Pero cuyos coletazos llegaron, recordemos, hasta 1715, ¿no? Momento en el que las tropas de Felipe V, de Borbón, pues ahí someten a los reductos que quedaban en la corona de Aragón, especialmente parte de no todo lo que había sido el Principado de Cataluña y del Reino de Mallorca, que todavía seguían apoyando a ese archiduque Carlos de Habsburgo como su rey, ¿no? Que había sido la otra alternativa como monarca, el que reclama, dice, oye, yo soy un Habsburgo, pues yo quiero... Al que reclaman los aliados, eso los aliados contra Inglaterra, este nombramiento de Felipe V. Eso es, Inglaterra, las Provincias Unidas, que sería actualmente Países Bajos, Portugal, pues toda esa alianza para apoyando al archiduque Carlos frente a la opción borbónica, apoyada obviamente por Francia y por algún otro. Eso es. Pues como ya sabemos,
el apoyo al archiduque Carlos, más o menos ferviente, que llegaron a dar estos estados de la corona de Aragón, o sea, el enemigo de Felipe V de Anjou, e incluyendo también el reino de Aragón, ¿no? Que dio pues un apoyo al archiduque Carlos durante esta guerra de sucesión, pues esos apoyos, ¿no?, que dieron estos estados provocó que Felipe V aprovechara la situación para imponer los famosos decretos de nueva planta, que en la práctica supusieron el fin de estas entidades políticas y de la mayor parte de sus singularidades como estados, y con ello pues quedaron sometidos al Consejo de Castilla y sus leyes. Claro, aquí se eliminan lo que eran las cortes privativas de cada estado, o sea, las cortes del Reino de Aragón, por ejemplo, que se iban celebrando desde el siglo XII. Buena parte de los fueros, sobre todo políticos, que siempre lo decimos, sigue habiendo fueros en Aragón, pero ya pues de carácter más civil que otra cosa. Se eliminan las instituciones como la Diputación del General del Reino de Aragón, bueno, todo lo que tenía que ver con la autogobernación, claro. Justicia Mayor del Reino, exactamente, todas esas instituciones pues quedan eliminadas en ese momento, con esos decretos de nueva planta en Aragón, en Valencia, en Barcelona, en Mallorca, etcétera. Claro, y ahora ya sí que se puede hablar de un estado uniformado, un estado español, digamos, ¿no? Sí, porque hasta entonces lo que hay es un conglomerado de estados que formaban parte de los territorios de la monarquía hispánica. Que siempre lo decimos, ¿se puede hablar de España en los siglos previos? Por supuestísimo que sí, se habla de hecho en los documentos y tal, pero administrativamente hablando, incluso legislativamente, salvo los casos de estos más peculiares como el tema de la foralidad de Navarra o el tema vasco, pues sí que ya ahora vemos con estos decretos de nueva planta, pues un estado ya uniformado, ¿no?, sobre unas mismas leyes y gobierno, como sería ya esta monarquía española, por así decirlo. Eso es. Y bueno, por otro lado, en líneas generales, el final de este conflicto, de esta guerra de sucesión española, inició pues al final también un nuevo periodo en cuanto a los bloques de alianzas y equilibrios de poder europeos, porque recordemos que la guerra de sucesión española, pues eso, fue un conflicto internacional, de carácter internacional, como estamos hablando. Con unos estados ya a partir de ese momento, pues ya, aunque ya se había iniciado anteriormente ese camino desde el siglo XVI, pero incluso el siglo XV, pero unos estados cada vez más absolutistas, en los que a la vez fueron surgiendo pues diversas corrientes filosóficas, que es lo que hablabas tú antes, Santiago, corrientes filosóficas, económicas, políticas, que irían anunciando pues bueno, el comienzo del fin del antiguo régimen ya a finales de ese siglo, ¿no? Empezaría anunciando esa crisis final del antiguo régimen, que sería muy larga, pero hasta llegar a las revoluciones. Sí, digamos que lo que cambia en este siglo XVIII es que, bueno, después de la guerra de los 30 años y todo eso, se ha producido ya como un hartazgo de la religión, las guerras de religión, y es el triunfo de la razón, ¿no? Y se busca, pues, hay una serie de intelectuales que buscan mejorar la vida de la gente y que lo cuestionan absolutamente todo, incluso el sistema político, ya no el sistema político, el tipo de sociedad también, ¿no? Esa sociedad feudal, de privilegiados y no privilegiados, etcétera, etcétera. Y al calor de estas corrientes, claro, los gobiernos reaccionan y dicen, pues igual hay que hacerles algo de caso. Hay que mejorar cositas para que vivan mejor. Claro, claro. Aunque gobernemos de manera absoluta, sí, pues hay que... Es lo que se resume en la famosísima frase de la Ilustración de todo para el pueblo, pero sin el pueblo, ¿no? Eso es, el despotismo ilustrado. Exactamente. Es un periodo realmente complejo, ¿no? Pero como resumen vemos que empiezan a surgir conceptos que serán cruciales para el inicio de las revoluciones liberales, pues como por ejemplo algo como que puede sonar un poco ñoño, pero la búsqueda de la búsqueda de la felicidad. Algo que te sale luego más tarde, en ese siglo XVIII, por ejemplo, en la famosa Constitución estadounidense, cuando en la Revolución Americana o estadounidense, ¿no? La soberanía de la razón sobre la religión, quizás. Ideas como la libertad y la igualdad. Además de un enorme interés por promocionar los avances científicos. Aunque es cierto que no todo lo que reluce es oro, ya que en no pocas ocasiones se produjeron furibundos ataques frente a estos avances científicos que se veían pues desde ciertos sectores como algo peligroso, contra la religión, contra el Estado en todos los estamentos sociales establecidos y todo esto. Y se buscaba también pues mejorar las condiciones de vida de la gente, así como una mayor prosperidad general en la medida de lo posible. Sí. Si para lograrlo había que invertir en ciertas obras, algunas de ellas muy costosas, pues se veía con buenos ojos, claro, aunque siempre hubo más ideas
que proyectos realizados y llevados a término. Sí, ideas había muchísimas, algunas de bombero, como se suele decir, ¿no? Pero al final, pues hubo muchos proyectos en esta Europa, en esta época, nos quedamos en España, en Aragón, que no se llevaron a cabo o que se dejaron a medias, como el Canal Imperial de Aragón, como veremos después. Y bueno, y de hecho fue precisamente en todo este contexto del que estamos hablando, en el que nació pues la idea de ese Canal Imperial de Aragón, aunque hay que decir que también se hizo recuperando una vieja idea anterior, ¿verdad? Sí, quizá esa idea iba más en el sentido del aprovechamiento del agua para riegos, que es la que ha acabado teniendo pues en buena medida el Canal Imperial, aunque este fue construido sobre todo para el transporte de mercancías, como veremos más tarde. Eso es. ¿Y qué precedentes han existido, por así decirlo, del Canal Imperial? Pues como decíamos, la idea de un canal de riegos discurriendo por la zona, paralelo al río Ebro, viene incluso desde la más remota antigüedad. Ajá. Ya no conocemos exactamente cómo ni por dónde iba ese canal, pero los famosos bronces de Botorrita, fechados en torno al año 80 a.C., nos hablan precisamente de las disputas legales por el control de las aguas de un canal de riegos por parte de Alaún, la actual Alagón, y Salduye, la actual la Zaragoza prerromana. Sí, Salduye, antes de que se refundara la romana, como solemos decir, pues como Caesar Augusta, que es lo como conocemos esa Zaragoza romana. Eso es, como estas localidades, Alaún y Salduye, no se ponían de acuerdo. Alaún pues era íbera o vascona, ¿no? Posiblemente los vascones llegaran hasta ahí y Salduye sería íbera. Pues como no se ponían de acuerdo, la ciudad de Contrebia-Belaisca, celtíbera, Que era celtíbera, eso es. situada junto a la actual Botorrita, pues ejerció como de árbitro, ¿no? Sí. Y fue el lugar en el que se dirimió el asunto y la sentencia pues quedó registrada en una serie de grabados excepcionales, ¿no?, por contener el escrito celtíbero más largo conocido hasta la hora. Estos bronces de Botorrita famosos. Sí, la sentencia está en latín, pero aparte de esa sentencia hay otros textos que no sabemos descifrar y que están escritos en lengua celtíbera, ¿no? Que es curioso, es muy curioso. Y bueno, pues ya vemos que, bueno, pues primero que los problemas del agua no han sido cosa de ahora, sino que vienen de la antigüedad en la zona y que ya parece que existía una especie de canal de riego por la zona y que se disputa en estos años en el siglo I a.C. Sí, y hay más testimonios en la antigüedad, ¿no? Porque por otro lado está el bronce de Agón, Sí. de época imperial, ¿no?, del Imperio Romano, Sí. encontrado allí, pero que debía estar en alguna parte entre los actuales Gallur y Mayén. Ajá. Bueno, pues en ese bronce se nos informa de una serie de acuerdos a los que llegaron varias poblaciones del entorno sobre el aprovechamiento de un canal acequia que debía transcurrir muy cerquita de por donde pasa el actual Canal Imperial de Aragón. Fíjate, pues es que ya vemos un poco intenciones en este sentido desde la antigüedad, ¿no? Luego ya tenemos que avanzar bastante en el tiempo, nos podemos ir hasta inicios del siglo XVI, nada más y nada menos, bueno, pues lo que sea, 1500 añitos después, tampoco son tantos, ¿verdad? Y a los últimos años, de hecho, del reinado de Fernando II el Católico. Y es que en el año 1510 vemos una petición de los jurados de la ciudad de Zaragoza hacia el monarca, hacia su soberano, para que les conceda un privilegio con el que sacar del Ebro una acequia con la que mejorar y extender los riegos de la huerta situada al sur de la capital aragonesa, ¿no? Toda esa zona que viene, pues el Valle del Huerva, pues que también había algunas canalizaciones, bueno, se habla un poquito que ahí existía, entre otras, por ejemplo, la famosa acequia de la Romareda, que da nombre al barrio, al estadio de fútbol y tal, que además se dice que eran campos que se llaman así porque había mucho romero plantado por la zona, de ahí vendría el nombre de Romareda, pero que se quería hacer en esa zona sur de la ciudad, pues bueno, una extensión de regadíos y para eso se quería construir una acequia, ¿no? Y ahí pues se ve esa primera petición por parte de los jurados de la ciudad, del Concejo de Zaragoza, a Fernando el Católico en el año 1510. Pero de momento parece que se quedó la cosa, ¿verdad? Porque hasta el reinado del nieto del rey Fernando, y al final su sucesor, por así decirlo, ahí nos tenemos que ir, de hecho, hasta este emperador Carlos V de Habsburgo, ¿no? Sí. Y en la década de 1520, ¿no?, pues con ese emperador se retoma este proyecto, el cual se vuelve más ambicioso, siendo conocido como la acequia imperial. La acequia imperial, que es el gran precedente del Canal Imperial de Aragón. De ahí, bueno, de hecho, buena parte de lo que es el nombre de imperial, pues vendría un poquito de esto también, ¿no? Haciendo recuerdos a este Carlos V, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Claro. Y todo esto. Claro, o sea, en estos momentos, ¿no?, en la década de 1520, con este proyecto de la acequia imperial se encargó un proyecto en el que, por ejemplo, pues participa Gil Morlanes, que es hijo del también gran escultor aragonés Gil Morlanes el Viejo. En ese proyecto estaba prevista la construcción de un canal de riegos alimentado pues con agua del río Ebro. Para ello,
y después de algún intento que otro, pues en algunos puntos para iniciar las obras, entre ellos Gallur, pues estas se realizaron en la ribera de Navarra y muy cerquita de Tudela. Sí, ahí es, y más concretamente en Fontellas, ¿no? Donde se construyó un azud, que recordemos que los azudes no son para embalsar agua ni nada, sino que un azud precisamente es para elevar un poquito artificialmente el nivel del río a su paso en ese momento y lograr de esa manera, con esa elevación, pues que se derivar algo de agua del río con la que alimentar una acequia en este caso. Y en este caso concreto estamos hablando de esa acequia imperial, pues cuyas obras se alargaron durante prácticamente una década, que no fue cuestión de 4 ratos, sino que estuvieron ahí pues aproximadamente unos 10 años. También se creó una presa de sillería en Fontellas y un edificio para controlarla, ¿no? Todo ese paso de las aguas en esta acequia imperial de inicios del siglo XVI. Y cuando hablo de un edificio para controlarla, estamos hablando de una casa de compuertas, como se les llamaba, con el diseño de este Gil Morlanes hijo, o el joven, que de hecho se conoce como el Palacio de Carlos V, que no es un palacio, ¿no? Pero bueno, se lo conoce allí en la Ribera de Navarra como el Palacio de Carlos V. Y así, en el Bocal de Fontellas, nació esa acequia imperial que, sin embargo, nunca se llegó a completar ante las dificultades técnicas, el enorme coste económico que se requería y la situación de una monarquía hispánica que estaría en guerra constante, pues prácticamente durante los siglos XVI y XVII. Eso es. Aún así, y durante un tiempo, se consiguió hacer regadíos en la zona de la Ribera de Navarra, por todo lo que es Ribaforada, Buñuel y Cortes, así como en la zona aragonesa de localidades como Mayén y Gallur, Sí. aunque por esos lares pues el agua llegaba más débilmente. A tierras aragonesas Claro. costaba más que llegara, ¿no? El nivel que se había alcanzado con esa elevación de la azudita no era el suficiente y llegaba, pues cuando el río Ebro iba más alto, pues ahí aún llegaba agua, pero de normal, pues al final ahí en ese sentido fracasaría, ¿no? Para esa utilidad que se le buscaba. Claro, porque las obras nunca alcanzaron Ebro abajo el cauce del río Jalón, como estaba previsto. Claro, es que es eso. Al final, pues bueno, el deterioro de la infraestructura con el paso del tiempo de esta acequia imperial provocó que las zonas de regadío que se habían ganado, ¿no? Gracias a esa conducción de agua, al final, pues bueno, como no llegaba, sobre todo por tierras aragonesas, como comentaba, por la zona de Gallur, de Mayén, pues esas zonas de regadío, al no aportarse suficiente agua, pues al final volvieron a pasar a ser de secano, ¿no? Salvo las inmediatamente situadas junto al cauce del Ebro o en sus cercanías, donde, pues aparte de la cercanía del río, pues con las capas freáticas hacían pozos, igual que se hace todavía hoy en día, ¿no? Así que bueno, pues en esta situación aquí la acequia imperial fracasaría en el sentido en el que se buscó y habría que esperar todavía hasta el siguiente gran proyecto que no sería realidad hasta el siglo XVIII. It's too easy to find someone to fix you, to mend my parts, to fix my heart that's been opened too many times by people that give gifts with no cards. But if I'm careful, I just might get there. If I'm careful, I just might get to you. Como ya hemos comentado al inicio del programa, las ideas de la Ilustración serían claves para que se pensara en la construcción del Canal Imperial de Aragón. Otro momento clave en todo este proyecto se produjo en el año 1759, y es que el 10 de agosto de ese año falleció sin dejar herederos el rey Fernando VI de España, uno de esos monarcas bastante olvidados, la verdad, porque a Fernando VII, a nuestro amigo Fernando VII, lo conocemos todos y hemos hablado un montón de veces de él. Pero Fernando VI como que se queda ahí en medio, ¿no? Entre Felipe V, el largo reinado de su sucesor, que es el que vamos a hablar ahora, porque en ese momento, y claro, muere Fernando VI sin herederos, gracias a las intervenciones militares que había realizado en su momento Felipe V, la España de Felipe V, en guerras como la de sucesión austriaca y polaca, que es lo que comentábamos al principio del programa, ¿verdad, Santiago? Pues entre otras, la rama borbónica española había logrado recuperar para su familia, para la dinastía borbónica española, esta nueva rama española, el gobierno de algunos territorios itálicos, como por ejemplo Nápoles, que recordemos que se habían perdido durante la guerra de sucesión española.
a principios del siglo. Pero eso sí, los tratados que habían permitido esto, de recuperar estos territorios para la dinastía borbónica española, es verdad que también prohibían que un mismo soberano fuera a la vez rey de España y de Nápoles. O sea, que el mismo monarca fuera de los dos sitios. ¿Y qué se ocurre en ese momento entonces, Santiago? Pues que por ello, en ese año, el hasta entonces rey Carlos VII de Nápoles, hermano del rey de España, Fernando VI, falleció sin descendencia, había tenido que abdicar el trono de Nápoles en uno de sus hijos para asumir el trono español. Claro, porque era el siguiente en la línea de sucesión, claro. Claro, siendo conocido desde entonces como Carlos III de España. Eso es. Exactamente. Pero antes de ser rey de España, pues había sido unos cuantos añicos rey de Nápoles. Así es. Del paso de este hombre por Nápoles, si recordáis, los que lo hayáis escuchado, y si no, pues también os recordamos nosotros si os lo perdisteis, os hablamos un poquito de este Carlos VII de Nápoles antes de ser Carlos III de España en el episodio 5 de esta sexta temporada, porque fue él quien financió los trabajos del zaragozano Roque Joaquín de Alcubierre, este ingeniero militar que fue la primera persona que, recordemos, dirigió unas excavaciones de forma sistemática en Herculano y Pompeya. De hecho, les puso el nombre, porque empezó a sacar los restos y al final consiguió poner nombre de que allí estaban esas ciudades que habían quedado pues, sepultadas por la gran erupción del Vesubio en el año 79 después de Cristo, ¿no? Y que bueno, es que todas estas excavaciones dirigidas por este zaragozano y financiadas por este Carlos VII de Nápoles en su momento, es que acabaron provocando todo lo que sacaron de ahí la llegada del neoclasicismo a Europa. O sea, porque hubo un furor europeo por recuperar el arte romano, la arquitectura romana, la visión que ellos tenían de ello, evidentemente, ¿no? Y ahí viene el neoclasicismo. Y como siempre os decimos, pues este episodio 5 de la sexta temporada, si os lo queréis volver a escuchar o lo habéis perdido, lo tenéis disponible en podcast en aragonradio.es. No sé si acabaron provocando directamente el hallazgo de estos... la excavación de estos yacimientos, no sé si acabaron provocando directamente la llegada del neoclasicismo a Europa, pero sí que influyeron muchísimo. Sí que afectó. Influyeron enormemente, ¿no? Y por otro lado, no solo es que fuera el primero en desenterrar estas ciudades, sino que fue el primero en hacer una excavación a gran escala de una ciudad de la antigüedad. Sí. No, pero sí que afectó de lleno, o sea, no es que afectara, es que fue responsable. Esto lo hablamos en ese episodio, que por ejemplo, una vez que se empieza a pasar de un afán coleccionista, por recuperar esculturas, para decorar palacios, etcétera, algo ya más de conocimiento. Sí, y de hecho, el rey Carlos se empeñó en todo lo que se iba descubriendo, hacer una especie de catálogos que se repartieron por todas las cortes europeas, como para compartir ese conocimiento que se estaba adquiriendo. Claro, la gente se volvió loca. En plan, así es, hubo un cambio. Hubo un antes y un tremendo. después. Y fue una influencia tremenda para recuperar, para la transformación arquitectónica, artística, pero bueno, eso ya os lo comentamos en este episodio que os decíamos. Y bueno, pues claro, aquí Carlos tiene que abdicar, no sabemos, la verdad es que no sé si le sentaría mal, pero al final es lo que le tocaba. Y bueno, pues ahí pues el viaje a España del nuevo monarca, del que ahora ya será Carlos III, la verdad es que se organizó rápido. Pues si su hermano Fernando VI falleció casi a mediados de agosto, el día 10, el 7 de octubre ya tenía todo preparado para embarcarse y zarpar con todo su séquito en una flota de 17 navíos que le habían ido a buscar de España, 4 fragatas, pues embarca en Nápoles. Además hay unos cuadros muy chulos que se conservan de la llegada de la flota, mejor dicho, de la salida de esta flota desde la bahía de Nápoles, ahí pues todo el mundo que va a despedirle y todo eso. Y bueno, pues esta flota luego, pues después de unos pocos días de navegación, llegó a Barcelona, ¿no? Siendo allí la estancia de Carlos III bastante breve y poniendo rápidamente camino hacia Madrid para tomar posesión del trono, del trono de España. Eso Carlos III. Y ese camino, como no, pues le llevó hasta tierras aragonesas, pasando varias semanas en la ciudad de Zaragoza, porque claro, Zaragoza está entre Madrid y Barcelona. Claro, bueno, pasó en varios sitios, por ejemplo, luego más tarde estará en Daroca también, que sería la zona del camino que ahora más el camino hacia Madrid se hace por Calatayud, ¿no? Pero en esa época, pues los caminos iban más por la zona de Daroca. Y también estuvo unos cuantos días y tal, pero sobre todo estuvo bastante tiempo, casi, no sé si estuvo incluso un par de semanas o algo más, en la capital aragonesa, como tú dices, Santiago. Claro. Y allí pues las crónicas y la correspondencia personal de la propia familia real nos muestran pues unos días intensos de fiestas, actos públicos, eternos besamanos en la por entonces Catedral del Pilar, todavía en obras. Claro, se estaba construyendo en esa época. Desfiles multitudinarios, banquetes, paseos de la reina María Amalia de Sajonia por los Montes de Torrero y, por supuesto,
largos días de cacerías por parte del rey, especialmente en la margen izquierda del Ebro, en los alrededores de la Cartuja de la Oladey. Un poco bien que se lo pasaron por aquí. Así es. Bueno, de hecho, Carlos III no es un secreto que era un gran amante de la caza, ¿no? Le puso el apodo del cazador también. El cazador, exactamente. Unos años más tarde hubo un señor de por aquí, que no sé si le sonará a alguien, que le pintó un cuadrico cazando a Carlos III. No sé, un tal Goya. No sé si os suena. Bueno, pues en esa primera estancia del monarca en Zaragoza y en tierras aragonesas, ¿quién fue su maestro de ceremonias dirigiendo un poquito el cotarro, todas estas festividades, actividades lúdicas, todas estas fiestas que se montaron en Zaragoza, cacerías? ¿Quién fue ese maestro de ceremonias del rey? Pues nada más y nada menos que Pedro Pablo Abarca de Bolea y Jiménez de Urrea, más conocido como el conde de Aranda, que es el 10º conde de Aranda. El 10º conde de Aranda. Se nombra a otros condes de Aranda con anterioridad, sí, pero el que todo el mundo le viene a la mente es este conde de Aranda, ¿no? Exactamente, porque por ejemplo a veces cuando hemos hablado, qué sé yo, de la famosa rebelión de Aragón del año 1591 en época de Felipe II, ¿no? Ahí también aparece una figura importante que será el conde de Aranda, pero será creo que era el tercer conde de Aranda, que además era una familia que seguirá con la nobleza, que recordemos que el conde de Aranda acabó bastante mal, acabó prisionero y bueno, fue ejecutado ahí en las sombras. Claro, el del siglo XVI. Claro, a finales del siglo XVI. Y la casa de Aranda quedó en esa época pues bastante mal vista, digamos, por la monarquía. Y durante los siglos siguientes, pues ahí estarán luchando para recuperar parte de su prestigio. Y aquí, bueno, pues en ese momento final de auge, pues está con este Pedro Pablo Abarca de Bolea y Jiménez de Urrea, vaya nombrecico, más conocido, pues eso, como el 10º conde de Aranda. Todo un ilustrado que se convirtió al final, pues bueno, en una de las figuras políticas más influyentes e importantes de ese Aragón del siglo XVIII del que estamos hablando y que hacía poco, además recordemos que ese Aragón, recordemos ese contexto político, es que hacía apenas unos años, unas pocas décadas en ese momento, en 1759, cuando llega Carlos III, que había dejado de ser un reino, Aragón, que hasta entonces, pues bueno, un reino que había perdido buena parte de su estela anterior, como en época medieval, pero que seguía siendo un reino hasta a principios del siglo XVIII. Pues claro, eso fue también un impacto social, imagino, y político, y a todos los niveles. Claro, y habría gente pues que intentaría pues recuperar un poco el peso que Aragón pues había tenido, ¿no? Hasta entonces. Y pues parece que este conde de Aranda, que fue una de las personas más influyentes de ese Aragón del siglo XVIII, y no solo de Aragón, sino de toda España. Sí, como lo vamos a ver. Parece que ambos, el rey y el conde de Aranda, pues hicieron bastantes buenas migas, ¿no? Durante aquellos días en Zaragoza. Claro, y allí pues empezó ya a comerle la oreja sobre la construcción del canal imperial, sí, ¿no? O sea, es que de hecho, a ver, parece que se llevaron bastante bien, porque también es verdad que quizás tuvo que ver que ambos eran de edades parecidas, tenían visiones similares ilustradas. Bueno, pues habría sido algo más complejo de conseguir esto pues de haber sido, yo qué sé, de generaciones distintas, ¿no? Que el rey hubiera sido más mayor que el conde, o al revés, que el conde. Pero como eran de la misma generación, por ejemplo, Carlos III en ese momento, cuando llega a Zaragoza y llega al trono español, tenía 43 años, ¿no? Mientras que el conde de Aranda contaba con 40. Es decir, que tenía, pues al final, pues compartían muchas cosas, y esto pues hizo que hicieran bastantes buenas migas, como luego se verá más tarde, ¿no? Claro, ¿no? Y entonces, bueno, pues en esta visita express por Zaragoza, en la que se detuvo varias semanas, ¿no? Para llegar a Madrid, pues entablaron amistad o cercanía, como lo queráis llamar, y ahí pues empezó a comer la oreja con lo del canal imperial. Sí, ahí ¿no? Comenzó a hablar el monarca de retomar ese viejo proyecto de un canal, pero ahora ya no un canal solo dedicado a riego, sino al estilo de lo que se estaban construyendo en esta época en países como Inglaterra, como los Países Bajos o algunos estados alemanes. Es decir, no estamos hablando de unos canales para hacer riegos como la acequia imperial, de la que hemos comentado hace un rato, sino unos canales navegables que facilitaran el transporte de grandes cantidades de productos de forma muy sencilla, incluso barata, ¿no? Incluso también, por supuesto, pasajeros, ¿no? Aunque claro, aquí una cosa es que se estuvieran desarrollando en estos países, pero que estamos hablando de regiones, pues bueno, normalmente mucho más llanas con respecto a la compleja orografía de la península ibérica, que es compleja de narices, que es uno de los países con más accidentes geográficos, más montañosa del continente europeo. Y no solo por la orografía, sino también por el caudal de los ríos que había en esos países. No me los compares con los ríos que hay por aquí, no me compares el Támesis
con todos mis respetos, con el Ebro. Bueno, ¿no? pues claro, claro. ya no te pongas en Inglaterra, sino en Alemania, por lo que es actualmente Alemania, pues claro, ahí tienes señores ríos que exactamente El Rin, tú por ejemplo. compáralo con, con el Ebro o el Jalón o yo qué sé. Pero bueno, el caso es que la idea estaba clara. La idea de construir un canal que fuera navegable, que permitiera relanzar la economía aragonesa, pudiendo sacar pues, en grandes barcazas de escaso calado pues los excedentes de producción aragonesa, ¿no? Especialmente de producción agraria, pues ese cereal, etcétera, que no se limitara a poder venderlo en Aragón y un poquito las zonas limítrofes, sino que se pudiera sacar de forma rápida y en grandes cantidades a través de un canal navegable, pues esos productos hacia los puertos de los mares del Cantábrico y del Mediterráneo, y desde ahí, pues a través de esos puertos, pues claro, si lo podías sacar muy rápidamente, podías venderlo por el resto de Europa. Sí, porque se esperaba que ese canal pues uniera el Cantábrico con el Mediterráneo. Claro, ahí es nada. Que se pudiera sacar, yo qué sé, pues coger una barcaza en Zaragoza y que pudieras llegar a la zona del Cantábrico o llegar hasta el Mediterráneo, pues yendo por la zona del río Ebro, ¿no? Más o menos. Claro, era un proyecto tremendo. Y ahí quedó la idea que le presentó el conde de Aranda, que era algo que seguramente se venía pensando desde hacía mucho tiempo, y se lo presentó al monarca aprovechando, oye, Carlicos, mientras vamos a cazar te voy a contar pues la idea que llevo, a ver qué te parece, ¿no? Pues yo me imagino la conversación. Pero claro, la idea quedó ahí, pero evidentemente era necesaria una enorme inversión de recursos, tanto económicos como humanos, para llevarla a cabo. Era un proyectazo, ¿no? Y para ello, claro, es que era necesario, para conseguir todos esos recursos, era necesario tener mucha influencia en la corte, porque no valía con decir, pues esto fíjate lo que podríamos hacer, sino que eso luego había que llevarlo a cabo. Y para eso, pues necesitabas perras, lo de siempre. Sí, y fue precisamente el conde de Aranda quien empezó a crear una camarilla propia que él mismo lideraba, que consiguió una gran influencia en el monarca y que acabó conociéndose como el Partido Aragonés. Sí, lo llamaban así, ¿no? Pues como todos esos nobles que no es como un partido actual, ¿eh? No. Es un grupo de camarillas. Gente que tomaba partido por las ideas que, por ejemplo, presentaba este conde de Aranda. Sí, este décimo conde de Aranda, y pues hacían un grupo de poder, ¿no? De influencia dentro de la corte, el cual era liderado por este Aragonés. Sí, pero a pesar de este liderazgo, ¿no? De ese partido que él mismo crea en la corte, pues para que llegara a su culmen, ¿no? de poder hay que esperar hasta el año 1766, Ajá. cuando las reformas emprendidas por el ministro de origen italiano Leopoldo de Gregorio y Masnata pues se provocaron el descontento entre unas élites que supieron derivarlo hacia la población, iniciándose así el famoso motín contra el marqués de Esquilache. Que es este señor Leopoldo de Gregorio y Masnata, ¿no? Que se le conoce más por el título de marqués de Esquilache, que había venido de Italia con Carlos VII, ahora Carlos III de España. Pues bueno, las diferentes reformas que intenta hacer acaban provocando, pues bueno, un gran descontento y al final pues un estallido de violencia, que su foco principal fue en Madrid, de este motín, pero el segundo más importante de todo el país fue, recordemos, en Zaragoza. Y también en otros puntos de Aragón, ¿no? Pero y del resto de España, pero el segundo más importante, más virulento, en Zaragoza, que de hecho se le conoce, en la capital aragonesa se le conoce más como el motín de los broqueleros o el motín del pan, ya que las protestas aquí en Zaragoza pues iban más por el altísimo precio, por ejemplo, que habían alcanzado esos años que estaba habiendo malas cosechas, pues bienes de primera necesidad, el pan, el cereal, el aceite, así como también la elevación del precio de los alquileres de las viviendas. No sé qué nos suena esto, ¿no? Esto también, la historia muchas veces se repite. Y si os interesa el tema de este motín del pan y todo lo que sucede, recordad que ya lo contamos en su momento con todo detalle en el podcast del episodio 8 de la 5ª temporada. Sí, y bueno, pues como fue el conde de Aranda quien resolvió pues la situación, ¿no? Al final, pues una de las consecuencias más importantes para los años siguientes, ese motín de Esquilache, fue que el conde de Aranda fue nombrado como presidente del Consejo de Castilla, que básicamente se podría decir que sería una especie de válido del rey, jefe de gobierno o primer ministro, ¿no? Que digamos actualmente. Algo parecido, ¿no? Pues simplificándolo todo mucho. Pero además ocupó este cargo, lo ocupó hasta en 2 ocasiones, si no recuerdo mal. Esta sería la primera, y ocupó este cargo por primera vez entre los años 1766 y 1773, el conde de Aranda, claro. Claro, y entonces pues fue entonces cuando comenzó a gestarse el proyecto que convertiría, al menos en parte, al canal imperial
una realidad. Ya no era solo una idea, sino ya, pues al final, ¿qué es lo que se necesitaba? Dinero. ¿Cómo se consigue el dinero? Con influencia en Madrid. Bueno, la corte en este caso. ¿Quién lo consiguió? Pues este conde de Aranda, que era el que había presentado esa idea inicial a Carlos III en 1759, a su paso por Zaragoza. Sí, y a veces, pues cuando no llegaba el dinero, porque era una obra muy costosa, pues él mismo la financió de su propio bolsillo, ¿no? Este conde de Aranda. Bueno, pues ahí llegamos a este momento culmen, ¿no? Y es aquí donde surge otra figura clave en la construcción del Canal Imperial, especialmente lo que fue la dirección y gestión de unas obras que eran muy complejas, como estamos diciendo, en lo técnico y por supuesto muy costosas. Y ese personaje no era otro que Ramón Pignatelli y Moncayo. Que bueno, ¿quién era este señor? Pues Pignatelli, que todo el mundo dice Pignatelli porque se ha castellanizado, pero es Sí. un apellido de origen italiano, Se Pignatelli. puede decir perfectamente Sí. Pignatelli. Sí, pues Pignatelli nació en Zaragoza el 18 de abril del año 1734, siendo el tercero de los 8 hijos que tuvieron María Francisca Moncayo Fernández de Heredia, marquesa de Mora y Coscojuela, y Antonio Pignatelli de Aragón, conde de Fuentes. Bueno, pues su abuelo paterno había llegado a ser gran condestable de Sicilia y virrey de Cerdeña, mientras que el padre de Ramón fue, nada más y nada menos, que príncipe del Sacro Imperio Romano Germánico y tenía título de grandeza de España. Vamos, que pertenecía a una familia, este Ramón Pignatelli, noble, pero además noble de rancio abolengo y muy bien conectada con, por ejemplo, con los condes de Aranda, como este décimo conde de Aranda del que hemos estado hablando, y también con los duques de Villahermosa, o sea, que tenía unos contactos de la leche y aparte, bueno, pues que eran de esa nobleza pues más rancia y más importante, digamos, ¿no? Este Ramón Pignatelli. Pero claro, era un hijo segundón. Efectivamente. Entonces, pues sus primeros años los pasó en su Zaragoza natal, pero después estuvo varios años con su familia por tierras napolitanas y en Roma, estudiando con los jesuitas, hasta que a su regreso a Aragón, pues comenzó teología en la Universidad de Zaragoza. Y al final, y como buen hijo segundo de una familia noble, pues se dedicó a la carrera eclesiástica. ¿Era eso o meterte al ejército? Pues Claro. en este caso, pues a él le tocó el tema de la iglesia, ¿no? Sí, pues llegó a ser canónigo del Cabildo Catedralicio de Zaragoza, ¿no? Que no era poco, ¿no? Eso es. Pero sobre todo Ramón Pignatelli demostró una enorme valía como administrador, porque gracias a la propia posición de su familia y al patronazgo de un conde de Aranda, cuya estrella iba en alza, pues Ramón fue nombrado en el año 1764 regente de la Real Casa de Misericordia de Zaragoza. Claro, que esto era una gran institución benéfica que dependía, no se había fundado en ese momento, sino que venía de atrás y dependía hasta entonces realmente de la caridad de los poderosos. O sea, que había épocas en las que iba muy mal porque pues los nobles, etcétera, los comerciantes, pues que iban dando donaciones, pues igual no estaban tan generosos por lo que sea. Pues que aquí Ramón Pignatelli buscó cambiar eso y generar para la Real Casa de Misericordia de Zaragoza, pues generar ingresos propios, ¿no? Hacerla más autosuficiente. Logró para ello un acuerdo, se le ocurrió, pues vamos a llegar a un acuerdo con el gremio de carpinteros de Zaragoza. ¿Qué consiguió gracias a este acuerdo? Pues la construcción de la actual Plaza de Toros, ¿no? La finalidad estaba clara, pues de hecho está al lado del edificio de lo que fue la Real Casa de Misericordia, ¿no? La Plaza de Toros. La finalidad de esta plaza era financiar esta institución benéfica con la taquilla que se lograra con actos taurinos, ¿no? Y de ahí, pues eso, que se mantenga todavía hoy en día ese nombre que le dio a la Plaza de Toros de la Misericordia, porque al final su función era lograr beneficios para financiar pues todas las acciones de misericordia, de beneficencia que se hacía en la Real Casa de la Misericordia de Zaragoza. Sí, que con esto pues se daba cobijo a los mendigos para ayudarles, por supuesto, pero hay que tener en cuenta que era también pues para sacarles de las calles, dar mejor imagen, tenerles controlados y aumentar la seguridad de la ciudad. Evidentemente. También es cierto que acogían a huérfanos y se les intentaba enseñar oficios para que tuvieran de ese modo una oportunidad. Es una oportunidad en la vida y que no acabaran en la mendicidad, ¿no? Como se solía acabar en muchas ocasiones. Claro, gracias a todo ello se amplían las instalaciones y de hecho todo lo que son los edificios que conforman la sede del gobierno de Aragón, lo que conocemos como el Pignatelli o Pignatelli, fueron en su día resultado de la administración que realizó este Ramón de Pignatelli, ¿no? Por eso no es extrañar que cuando el conde de Aranda empezó a trabajar como presidente del Consejo de Castilla para sacar adelante el proyecto de construcción del Canal Imperial de Aragón, la administración se le concediera a Pignatelli, que además eran familia, ¿no? Y estaban muy conectados y estaba demostrando que era un grandísimo administrador de bienes, etcétera. Así que el 9 de mayo del año 1772, pues Ramón fue nombrado protector del canal. Menudo título, protector del canal.
Y bueno, pues fue una obra hidráulica y de ingeniería de proporciones colosales, y eso que tan solo se pudieron ejecutar 110 kilómetros. Que no está mal tampoco, para lo que se hizo. O sea, pero Sí. bueno, al final pues no es desde luego lo que se había pensado. A ver, se decidió comenzar por el Valle Medio del Ebro, pues se le suponía un tramo algo menos complejo, aunque esto hay que entrecomillarlo mucho, Sí. buscando así pues ese canal navegable que en ese tramo pues salvará los azudes, meandros y demás tramos difíciles que contiene el propio río Ebro. Ujú. Las obras más importantes se desarrollaron entre los años 1776 y 1790, venciendo obstáculos de todo tipo. Ujú. Ahí están como ejemplos el Azud del Bocal, el Gran Acueducto del Jalón, que también es conocido como las Murallas de Grisén, Sí. el Ojo del Canal, el Gran Acueducto que salva el Barranco de la Muerte de Zaragoza, Ahí en la Z30, sí, de Zaragoza. numerosos puentes y almenaras de las que todavía hoy en día se conservan muchas, y por supuesto esclusas como las del Molino de Casablanca o las menos conocidas de Valdegurriana, en el entorno zaragozano. Es que incluso se construyeron iglesias, alguna iglesia como por ejemplo la de San Fernando en Torrero, en el barrio de Terrero. Un gran edificio además neoclásico, cuando buscas las fotos dices, bueno, qué pedazo de edificio, ¿no? Así de estilo neoclásico. Que lo cierto es que pues hay mucho zaragozano que no lo conozca, o aragonés, porque pasa desapercibido, ya que ha quedado dentro del cuartel de San Fernando, que está en uso, y bueno, ha quedado con una especie de capilla propia del cuartel, ¿no? Y bueno, pero recordemos que esta iglesia de San Fernando de Torrero, es que en su época, ahora ya no, lamentablemente, pero en su época, fue construida para las familias de los que habían sido los obreros en la zona del Canal Imperial, porque pasa al lado, y en su época esta iglesia contó incluso con hasta 3 obras de Francisco de Goya, que bueno, pues lamentablemente pues se perdieron cuando el edificio, que al final estaba a las afueras de la ciudad, bastante a las afueras, pues fue utilizado durante los sitios de Zaragoza por parte de las tropas napoleónicas. Pues al final, pues bueno, pues no se sabe qué ocurrió con ellos y desaparecieron. Para hacernos una idea de la gran rapidez de la construcción del Canal Imperial, teniendo en cuenta los medios de la época, en 1782 las aguas del canal ya cruzaban por encima del río Jalón gracias a ese pedazo de acueducto que ahí se construyó. Que al final eso es una obra de ingeniería tremenda, ¿no? Para esa época. Mientras que apenas 2 años más tarde, el 24 de junio de 1784, el agua llegaba hasta los montes de Torrero junto a Zaragoza, construyéndose en ese momento ya los puertos de Casablanca y Miraflores ya en 1786. Y aquí, ¿qué es lo que hizo para celebrar su operatividad y la llegada de las aguas a Zaragoza? ¿Qué es lo que hizo Ramón Pinatelli? Pues Pinatelli ordenó construir en ese mismo año de 1786 la famosa Fuente de los Incrédulos, para así darles un buen zasca, Pero ¿no? más bueno, ¿eh? Sí, a todos aquellos que durante años habían criticado las obras y la posibilidad de que éstas llegaran a buen puerto. Es que porque- seguro que tuvo que aguantar hasta una risotada durante esos Sí, años. a ver, porque es que la verdad es que eran unas obras muy difíciles y bueno, para las que se emplearon un despliegue de habilidades Tremenda. técnicas y de ingeniería increíbles que aún hoy en día se estudian y se Sí, ponen sí. como ejemplo. Y de ¿eh? medios humanos, ¿no? Sí. Junto al Molino de Casablanca, que también se conserva, ¿no? Pues allí sigue funcionando orgullosa esta fuente, con esa inscripción en latín que dice Incredulorum convictioni et viatorum commodo, anno 1786. Es decir, para convencimiento de los incrédulos, de ahí viene el nombre de Fuente de los Incrédulos, y descanso de los viajeros, ¿no? Claro, Año 1786. esto se referiría, pues esto del descanso de los viajeros, pues a las gentes que llegaban a Zaragoza, porque eso eran las afueras de la ciudad todavía, ahora ya está dentro de la ciudad, que además pasa el tranvía por ahí. Si vas en tranvía hacia Valdespartera, se pasa por la fuente, se ve perfectamente, pues esos viajeros que llegaban a Zaragoza desde el sur por el valle del río de Huerva. Claro, claro. En 1790 pues se puso la última piedra de esa primera fase, que a la postre fue la última, pues nunca se llegó ni al Cantábrico ni al Mediterráneo. Y es que la Revolución Francesa, iniciada en 1789, un año antes de que se pusiera esta última piedra, Sí. pues claro, esta Revolución Francesa cortó de raíz la Ilustración, juntándose además con un largo periodo de guerras europeas que se aderezó en España con una importante crisis agraria y económica iniciada en esos años finales del siglo XVIII, y que las guerras pues agudizaron en extremo ya en el siglo XIX. Sí, especialmente con la guerra de la independencia española, evidentemente. Claro, El coste claro. de continuar la construcción es que se hizo inasumible, pero aún así llegó a tener cierta importancia para el transporte de mercancías, eso sí, así como para aportar regadíos, por supuesto, y fuerza motriz también para molinos, ¿no? Hoy en día sigue teniendo una importancia enorme, pues gracias a las aguas del Canal Imperial, hoy se irrigan 26.824 hectáreas, que se dice pronto, de campo desde su inicio en Fontellas hasta su final en Fuentes de Ebro.
siendo 24.000 de estas hectáreas pertenecientes a la provincia de Zaragoza y cerca de 3.000 a Navarra, ¿no? O sea que al final, pues bueno, pues no se terminó, no tuvo la importancia que debía tener ni el uso que debía tener, pero sigue teniendo una importancia económica muy importante. Ahora sí, hasta bien entrado el siglo XX, sí que se utilizó para el transporte de mercancías, no al nivel que se pensaba. Y de viajeros también. Pero sí que se transportaban mercancías y viajeros. En la prensa del 19 se siguen viendo anuncios de pues la barcaza de pasajeros, nada, ¿qué tal? Sale de no sé qué, del embarcadero de no sé qué pueblo y llegará a tal hora. En fin. Ya después de la Guerra de Independencia, desde el año 1818, las oficinas, desde donde se administraba toda la organización del Canal Imperial de Aragón, se establecieron en la Casa del Canal, o de los Tarín, que todavía hoy podemos ver este pedazo de edificio en la Plaza de Santa Cruz de Zaragoza. Y aunque hubo algunos intentos de continuar el proyecto, pues la situación económica que estamos comentando y ya, sobre todo, la llegada a España del ferrocarril, desde mediados del siglo XIX, pues ya supusieron ya el abandono total de la idea de continuar su construcción, ¿no, Santiago? Claro, porque el tren pues daba mejores perspectivas y más baratas a la hora de poder transportar mercancías de forma mucho más rápida. Claro. Pero sin duda pues fue una obra que marcó toda una era en Aragón, y especialmente en tierras zaragozanas, tanto por todo el trabajo que sus obras generaron, como por sus beneficios en la economía aragonesa, que, aunque menores de lo esperado, fueron y siguen siendo todavía hoy en día claves para la multitud de localidades de Aragón. Por ejemplo, tu pueblo, Gallur. Por ejemplo. Que pasa por ahí mismo. Bueno, pues esta fue la historia sigue siendo la historia del Canal Imperial de Aragón, una de las mayores obras de ingeniería de su tiempo de Europa, y desde luego que fue importantísimo y lo sigue siendo para tierras aragonesas, y aquí está su historia envuelta en toda una época de grandes transformaciones a nivel europeo, que bueno, pues llevaron a lo que llevaron. Así que nada, hasta aquí llegamos a esta pequeña apartado de la historia aragonesa, y Santiago, nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta la próxima. ¿Te interesa la historia? Recupera este y todos los programas en Aragón Radio Podcast. Cruzar los bosques, andar los prados, subir a puerto a ver el rebaño, vencer la montaña, mirar abajo, soñar con lo que al hombre le cautivó hace tanto. Esperamos como siempre que os haya gustado este episodio, que ya habéis aprendido mucho de él, y bueno, pues ya sabéis que todos los sábados a las 3 de la tarde tenéis en la FM de Aragón Radio un nuevo programa, y si os lo perdéis lo podéis escuchar como siempre y cómodamente en podcast en aragonradio.es, historiaaragón.com y plataformas como iVoox, Spotify, Apple Podcast y el canal Historia de Aragón en YouTube. Déjanos opiniones, comentarios, pues propuestas de nuevos temas, y sobre todo suscribíos a estos canales para que siempre os salga el aviso en vuestro móvil y no os perdáis ninguno de nuestros programas. En la técnica hemos tenido a Ana Vázquez, y te esperamos para seguir haciendo historia, por supuesto, en Aragón Radio. Contar a chicos, escuchar a viejos, antiguas batallas de caballeros, tallar en piedra la vida de tantos hombres y mujeres que por ti pasaron, ver chesos en Oza, plantar batalla, en sótanos la foz, la cabaña, jugar con la vida y ganarse el pan, hacer contrabando por la de Roldán. Quedo callado si preguntan que eres tú para los que te buscan. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque, que yo no soy menor.
Peñaforca o al gigante de la Ribagorza. Pasar Bachimaña cara al infierno, besar la gran facha en pleno invierno, ver Mondarruego remontar el Ara, soltar ganao pasao ver Natuara, salir de Broto en julio a la fin, saludar amigos en Gavarní. Quedo callado si preguntan que eres tú para los que te buscan. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque, que yo no soy menos. Sonar cañones para San Antón, quedar con las brujas en el turbón, enseñar secretos a compaire, solo dejar pasar a un tal Luciembriel, dejar libros por ayudar a padre, marchar de casa por nacer tarde, volver al tiempo al mismo lugar. Todos han cambiado, pero tú estás igual. Quedo callado sin preguntar, que eres tú para los que te buscan. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque. Y quedo callado sin preguntar, que eres tú para los que te buscan. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque, que yo no soy menos.